Nos reunimos espiritualmente como familia, como comunidad, para hacer el ejercicio de los 1000 Jesuses. Es un acto de la piedad popular que tiene un gran contenido catequético acerca de dos misterios grandes de nuestra fe. El nombre de Jesús, Yoshua, Yahvé salva, y el misterio de la salvación en la Santa Cruz. Ellos, los que crearon el acto de piedad popular, supieron intuir que en la repetición del nombre de Jesús nosotros podemos hacer una oración contemplativa, como los padres del desierto, como el Santo Rosario, como los monjes que nos enseñan de la alta espiritualidad. Diciendo el nombre de Jesús, estamos invocando el misterio de la salvación de Dios. Viendo la cruz, podemos ver al mismo Jesús que nos salva y nos enseña a ser verdaderamente hombres, que le da valor al sufrimiento cuando es asumido con amor y que por él podemos descubrir nuestra redención. Los invito a que lo hagamos con mucha fe, a que meditemos cada vez que decimos el nombre, a que no lo hagamos como un acto simple de repetición, sino que lo volvamos oración y contemplación. Repetir el nombre de Jesús se parece a los actos que nos dan vida. Respirar, el latido del corazón, son cosas que hacemos repetitivamente y al hacerlas repetitivamente, ellos nos dan vida. Por eso el decir Jesús, 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 al ritmo de nuestro corazón, al ritmo de nuestra respiración, podemos contemplar el misterio de la Santa Cruz. Iniciemos con nuestra oración. Los invito a que nos dispongamos de la mejor manera en familia o individualmente en nuestro hogar. Tengamos la Santa Cruz, la camándula, 10 granitos de frijol o de maíz que nos ayudan a contar cada centena. Y también incluso podemos hacerle una cartica a Jesús, pidiéndole todas nuestras necesidades, dándole gracias. Dispongámonos pues de la mejor manera. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, yo le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Amén. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Amén. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, yo le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Amén. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Amén. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, yo le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Amén. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Amén. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, yo le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Amén. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Amén. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, yo le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Amén. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Amén. Que este día en que recordamos la cruz del Señor nos sirva para identificarnos cada vez más con Él, que sigamos sus pasos, sus huellas, como dice el apóstol San Pedro, que caminemos tras Él entregando nuestra vida, para que de esa manera esta celebración de la cruz sea una entrega de nosotros, como Él lo hizo también por ti y por mí. Que el Señor los bendiga, los acompañe y los proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.